indíqueme a dónde debo de ir. ¿Cuál será el punto de partida para poder ser de bendición para mis hermanos? Y totalmente siento la convicción total de que Él escucha mis oraciones. Amén. Y esta mañana Dios ha puesto en mi corazón presentar un mensaje centrado en el Evangelio de Mateo, el cual los invito a ponerse de pie esta mañana. Amén. Y los invito a abrir el Evangelio según Mateo capítulo 7. Y vamos a dar lectura solamente a 2 versículos. ¿Tenemos, hermano? Amén. Mateo capítulo 7, vamos a dar lectura del verso 13 y verso número 14. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Así dice la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, esta linda mañana. Oramos intentando llegar al trono de su gracia, para que desde ahí, desde ese lugar, sea despojada su gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros en esta linda mañana. Gracias por esta linda palabra. Gracias por estos versos, porque de una manera nos hace meditar en nuestra condición, en nuestra postura, en nuestros pensamientos, en nuestras propias ideas, y nos lleva a reflexionar que siempre hay algo que hacer. Amén. Bendito Dios, pedimos que usted muestre su misericordia, su cuidado y protección sobre María del Rosario Briones, para que sea usted quien obre en su cuerpo. De la misma manera por la señora María Agapito. Señor, usted que conoce todas las cosas, hay una necesidad y solamente usted tiene palabras de vida eterna. Amén. Pedimos por nuestra hermana Ginger. Señor, dele la recuperación total a su cuerpo. Oramos por ella. Oramos, Señor, por los que están enfermos que aún, Señor, no se nos han informado. Oramos por los que están trabajando, porque alguna situación los ha detenido en venir en esta mañana. Pero aquí hay un grupo de personas, bendito Dios, por favor, ayúdenme a ser usado por su Santo Espíritu y ser de bendición para los que han llegado aquí, Señor. Háblenos, que estamos listos para escuchar. En el nombre precioso de Jesús pedimos estas cosas, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta mañana, nuevamente, el Señor nos ha permitido poder reunirnos nuevamente para reflexionar sobre este mensaje que hemos titulado Solo 2 caminos hay. Y según nuestros textos, el cual hemos dado lectura, se nos hace mención de 2 caminos. Uno es un camino angosto y el otro es un camino ancho. Y esta enseñanza
mis amados hermanos, es una de las más poderosas y desafiantes de las Santas Escrituras. Pues en ellos nos confronta el Señor a tomar una decisión consciente, una decisión que determinará nuestro destino eterno, si lo vemos de esta manera. Y esta mañana estos versos será la clave en nuestra predicación. Y como inicio, mis amados hermanos, debemos saber que el Señor en estos textos nos muestra dos caminos que representan a dos estilos de vida que llevan consigo consecuencias eternas y por ende lleva consigo consecuencias muy diferentes. Y nos invita a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí, a examinar profundamente nuestras vidas, nuestra situación, nuestra condición, nuestro caminar espiritual delante de Dios. Y todavía en esta introducción, mis hermanos, primero quiero decir y hablar sobre la puerta ancha en preparación al corazón del mensaje en esta mañana. Primero hablaremos sobre la puerta ancha o el camino espacioso. Hermanos, este camino representa la vida fácil. Representa la vida de una persona que trata de vivir sin restricciones, sin reglas, sin obediencia, siguiendo los deseos del mundo y alejándose cada día y poco a poco alejándose más del Señor. Este camino ancho mencionado en las Escrituras, mis hermanos, este camino espacioso, a la vez es muy atractivo para vivir a nuestra manera, porque no exige a ninguno de nosotros ningún compromiso, no exige ni la menor intención de estar en comunión con Dios, en sintonía con Dios, y eso al final, mis hermanos, el Señor dice que lleva a la perdición. Estar lejos de Dios, estar poco a poco caminando, distanciándonos del Señor, al final ese camino nos lleva a la perdición. Mientras que la puerta estrecha, o sea, el camino angosto, simbolizan la vida o el estilo de vida de una persona que vive constantemente siendo obediente a las cosas de Dios. Aparentemente muchas veces puede ser difícil. Este camino angosto muchas de las veces puede ser muy complicado, lleno de sacrificio, lleno de desafío, pero que al final el Señor nos dice que nos conduce a la vida eterna. Hay dos caminos diferentes. Solo hay dos caminos mencionados en las Escrituras. Ese es el camino estrecho. Lo que quiero decir es que elegir seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo implica en nosotros renunciar a lo fácil. Implica en nosotros a tomar decisiones que muchas veces pueden ser difíciles, pero que al final nos llevarán a una vida plena para con Dios. Llevar a una vida, una relación estrecha, una comunión, estar en sintonía con la presencia de Dios. Porque no hay nada más que traiga satisfacción al corazón de una persona que ha creído en Jesús, es estar en sintonía con Dios. No hay otra cosa que traiga más gozo en el alma de alguien que dice ser cristiano que estar en sintonía con Dios. Mis amados hermanos, amigos, visitantes, nunca debemos dejarnos llevar por la mayoría. O mejor decirlo, por el camino ancho, sino que es nuestro deber buscar la verdad.
Es nuestro deber buscar al Señor y no solamente vivir conforme a la manera del mundo, sino intentar vivir conforme a la voluntad de Dios, que es el camino angosto. Hermanos, ser cristiano es muy fácil decirlo, vivirlo es complicado. Amén. Así es. Es difícil andar por el camino estrecho, por el camino, hermanos, que nos lleva a la vida eterna. Seguir y decidir por Cristo es el camino angosto y sin duda es desafiante, pero la Biblia dice que hay recompensa por decidir andar por el camino angosto, y la recompensa, mis hermanos, es que vayamos a tener nosotros vida eterna a través de Cristo. La segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, todavía en esa introducción, hermano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo número 18. El apóstol Pablo, que nos ayuda a comprender este mensaje, nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En un español más sencillo, en el mismo verso, Pablo nos está diciendo a nosotros: no seamos carnales. No nos enfoquemos en lo que vemos, porque eso es temporal. Enfoquémonos en lo que no se ve, en lo que es eterno, en lo que es espiritual, para la gloria de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Hermanos, esas son las promesas de Dios para los que andamos en el camino angosto. Y es que viviremos una eternidad con Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Pero solamente hay dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. ¿Por cuál camino usted anda? Amén. ¿Por cuál camino usted anda? Solo dos caminos hay, como el título de este mensaje: el que lleva la vida y el que nos lleva, o que lleva a muchos, a la condenación. Y agregando un poquito más, el que lleva la vida, es decir, el camino angosto, hermano, no es fácil. Ser cristiano, ser hijo de Dios, no es fácil. Se requiere amor al Señor. Por eso los evangelios dicen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Se requiere amar al Señor, se requiere una entrega total, se requiere vivir, se requiere honrar, se requiere glorificar a Dios en donde quiera que estemos, a donde quiera que vamos. Se necesita estar convencido de que Él es el camino para llegar al Padre. Cristo es el único camino para darnos la vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¡Wow! ¡Qué lindas promesas! Ahora, mis amados hermanos, hay algo más todavía en esta introducción. Algo más en este pasaje que nos llama a reflexionar sobre por cuál camino estamos siguiendo y qué decisión debemos tomar al señalar las enseñanzas de Jesús en estos versos. Y para entenderlo mejor, este mensaje que es tan crucial, vamos nosotros a enfocar nuestra atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro primer punto hagamos una pregunta, hermanos. ¿Qué quiso decir el Señor con la puerta estrecha? ¿Qué quiso decir Jesús
con la puerta estrecha. Comencemos por explorar lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiso comunicar, quiso mencionar con la imagen de la puerta estrecha. Y es que aquí Él nos presenta una puerta estrecha en el verso 13 como la entrada al reino de Dios. Es decir, el acceso a la salvación, es decir, el acceso a la vida eterna. Cristo dijo en Mateo 7:13, la primera parte, dice así: entrad por la puerta estrecha. Amén. Entrar por la puerta estrecha. Hermanos, esta representación de la puerta nos deja muy bien marcado el camino que nos lleva a la salvación. No es amplio para entrar. No es fácil para entrar, tampoco se necesita absolutamente nada para hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente lo podemos hacer a través de Cristo, porque por medio de Él podemos entrar. Amén. Y esto queda en claro cuando el mismo Señor nos habla esto en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 9. Busquen ahí, hermano. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice así la escritura, Juan capítulo 10, verso 9, dice: yo soy la puerta. Amén. ¿Quién es la puerta? Cristo. Dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Aquí nuestro Señor se presenta como la única puerta. En Juan 14:6 lo dijimos, se presenta como el único camino, como el único que da vida y vida eterna. Y además de todo eso, es el único medio por el cual podemos entrar a la vida eterna. Así que entrar por la puerta estrecha representa, simboliza la necesidad de un compromiso total, de una fe genuina en Cristo, de una fe real, de un cristianismo real, donde no hay caretas espirituales, donde soy cristiano el domingo hasta el domingo. Gloria a Dios. Entrega total. Pero el Señor, hermanos, nos advierte que pocos son los que encuentran esta puerta. Amén. Pocos son los que entran en esta puerta. Mateo capítulo 22, versículo 14, un texto bien conocido. Dijo: porque muchos son los llamados y pocos escogidos. ¿Usted está entre los escogidos? Quizás Dios le llamó. ¿Está escogido? Esto no implica que la salvación, hermano, esté limitada a unos pocos, sino que muchos no están dispuestos a someterse a las demandas del Evangelio. Muchos no están dispuestos a someterse a los principios bíblicos. No hay ningún esfuerzo por andar en el camino correcto. No hay ningún esfuerzo por andar en el camino del Señor. No hay ningún esfuerzo por andar en el camino del Evangelio. Por eso el Señor nos da advertencias en las Escrituras. Ahora, en el Evangelio de Lucas capítulo 13, verso 24. Y trato de dar tiempo para que usted lo marque. En Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 13, verso 24. Allí el Señor nos ofrece una advertencia similar cuando Él dice así: esforzaos. Mire cómo empieza este verso. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, la palabra esforzaos aquí sugiere un esfuerzo intenso, sugiere un enfoque diligente en nuestra vida espiritual. Entrar por la puerta estrecha requiere determinación, requiere humildad, una búsqueda sincera de Dios todos los días, hermano.
Eso es para los que andan en el camino angosto. Si andan en el camino angosto, se requiere total entrega. Así es. Amén. O sea, se requiere entrega en la salud y en la enfermedad. Cuando tenemos trabajo, cuando no tenemos trabajo. ¿Por qué camino va? ¿Cuál es el camino que sigue? Hay dos caminos. Uno es fácil, vivir la vida a nuestra manera, vivir de acuerdo a nuestros deseos, a como pensamos. O el otro es vivir de acuerdo a los principios bíblicos del Señor. Dice el Señor, pocos entrarán por ella. En segundo lugar, hemos hablado ya, mis amados hermanos, sobre la puerta estrecha, que es Cristo el Señor. Ahora hablemos sobre la puerta ancha, sobre el camino espacioso, lo que es fácil, lo que lleva a la condenación, lo que lleva a la perdición. En Mateo capítulo 7, volvamos al texto. Mateo capítulo 7, versículo 13, en la segunda parte dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esto no lo inventé yo, hermano. Lo vuelvo a repetir. El Señor describe este camino espacioso como fácil de recorrer. Lo describe como algo muy amplio. Y quizás hasta muy ligero. Por eso la mayoría de las personas lo eligen, porque no requiere ningún esfuerzo por buscar de Dios. Lo eligen porque aman al mundo, porque aman lo que el mundo ofrece, y por ende viven sin ningún compromiso delante con Dios. Hermano, no se confundan. No podemos tapar los ojos a la realidad. Es nuestra responsabilidad hacerle saber por cuál camino usted va. Amén. 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 Pero aún así el Señor nos exhorta a entrar por la puerta estrecha. Aún sabiendo el Señor que es difícil, nos motiva, nos alienta, nos exhorta a que entremos por la puerta estrecha. Es necesario que entendamos que para disfrutar de la presencia de Dios se debe andar por el camino de la verdad que nos lleve a la vida, hermanos, y no por el camino que lleva a la condenación o la perdición. Esta puerta ancha, este camino espacioso representa la vida de alguien que vive sin deseo alguno por seguir a Dios, que vive según los deseos del mundo, que vive bajo su propio ego, bajo sus propios placeres. Es decir, es alguien que aún vive en pecado y sin arrepentimiento. Hermano, el punto aquí no es que reconozcas que estás mal. El punto es que te des cuenta que si no te arrepientes de tu pecado, vas en camino de perdición. Solamente dos caminos hay. ¿Por qué camino usted va? ¿Por cuál? A los que van en ese camino, parece que para ellos parece ser que todo va bien. Porque la Biblia dice que muchos lo siguen, pero al final Cristo dijo, lleva a la perdición. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo número 12. Y aunque no lo tengo en mis notas, se me vino a mi memoria. Pero Proverbios capítulo 14, versículo número 12, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final, pero su fin es camino de muerte. Está escrito. Mis hermanos, el engaño del enemigo, el diablo, hace que este camino parezca atractivo. Nos seduce. Nos engaña, nos hace sentirnos satisfactorios, pero su destino final sin duda es la destrucción, como dicen las Escrituras. Es el camino de la vida sin Dios. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 13, la última parte, Cristo dijo así, y muchos son los que entran por ella. Y muchos son los que entran por ella. Esto es el camino espacioso, el camino ancho. Tercer lugar, hablemos sobre la puerta.
sobre la puerta estrecha, el camino angosto, donde es difícil entrar. Mateo capítulo 7, versículo 14. Dice así nuestro segundo verso de nuestro texto de esta mañana. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y mire, ahora cambia la frase de muchos a pocos, del verso 13 al verso 14. En el verso 14 el Señor dice, y pocos son las que la hallan. Amén. Hermanos, ese camino es muy diferente. El Señor no lo dijo, lo puso, lo plasmó en la palabra de Dios. Este camino angosto es difícil, pero el menos buscado. Por eso mira, personas, hermano, luchando, mangoneando la vida espiritual a su manera. Por eso estamos y no estamos. Por eso damos un pie atrás, y seguimos dando un pie atrás en lugar de seguir adelante buscando al Señor. Dios no nos mandó a esto, hermano. Dios no nos mandó a eso. Incluso no nos llamó nada más para que creyéramos en Él. Dios nos llamó para que lo siguiéramos. Amén. Así es. Gloria a Dios. Porque creer, también el demonio cree y tiembla. Así es. Se basta nada más de creer. Porque es solamente admitir la existencia de Dios. Creer es entregarse. Amén. Creer es seguir a Cristo. Este camino angosto requiere obediencia al Señor, porque seguir a Cristo, hermanos, implica sacrificio, implica negarnos a nosotros mismos. Este camino angosto no es fácil, pero Dios nos pide a tomar esa decisión cada día. Es la voluntad de Dios que lo hagamos, hermanos. Lucas capítulo 9, versículo número 23, Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo número 23. El Señor dice así, decía a todos sus oyentes, si alguno, es decir, si alguien decide, si alguien desea, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. El camino angosto es difícil y muy difícil a seguir, lo entendemos, y se hace muy difícil cuando no queremos amar al prójimo, cuando nos desprecian quienes nos hacen, cuando despreciamos a los que nos hacen mal. Es difícil ser cristiano, es difícil obedecer a Dios, es difícil vivir, andar por este camino estrecho. Cuando el Señor nos pide que oremos por los que nos han insultado, los que nos han dañado, porque nos odian, porque nos maldicen. En resumen, lo que quiero decir, es difícil amar a nuestros enemigos. Por eso el cristianismo no es fácil, porque el Señor nos pide lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Así es. Amén. 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 Porque ¿qué caso tiene amar a los que nos aman, hermano? Amén. ¿Qué no hacen eso los gentiles, los publicanos? Amén. ¿Qué caso tiene amar a los que nos aman? Dice el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo número 44. Mateo capítulo 5 verso 44 dice, pero yo os digo, dijo el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué camino va, hermano? Amén. Si siempre se queja del hermano o de la hermanita. Sí. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Dónde al camino vamos? Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Y miren, bendecir a los que os maldicen. Amén. Haced bien a los que os aborrecen. Amén. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow, qué difícil tarea, ¿no? Amén. Por eso no es fácil. Amén. Así es, pastor. ¿Qué camino vamos, hermano? ¿En qué camino vamos cuando damos evidencia de que el Espíritu Santo no muere en nosotros? ¿En qué camino vamos cuando damos evidencia de las murmuraciones que hacemos dentro de la congregación?
¿En qué camino vamos? No se deje engañar, no sea usado por el diablo. Amén. Solamente dos caminos hay. El que nos lleva a la vida eterna y el que nos lleva a la perdición. El Señor nos habla de dos caminos. Es por ello que entrar por la puerta estrecha, hermanos, es tan difícil. Se hace tan incómodo. Cristo dijo que por este camino pasan tan pocos. Son pocos los que pasan por ella, porque muy pocos aceptan el reto de intentarlo, porque muy pocos intentan obedecer al Señor, porque implica hacer todo lo anterior, de tal manera que agrademos a Dios en medio de las dificultades, de tal manera que agradamos a Dios en medio de las enfermedades, en medio de las pruebas, en medio de los conflictos, aún en medio de este mundo que solo nos invita a pecar. Hermano, cada día alguien te invita a pecar y tú caes seducido a caer. El Señor nos habla de dos caminos. El camino ancho es fácil de vivirlo. Muchos lo eligen, pero su destino es la perdición. ¿Por qué? Porque representa a una persona que lleva una vida sin Dios. Una persona que vive en pecado, en la comodidad, en la autosuficiencia, sin esperanza, sin salvación. Por el contrario, el camino angosto es difícil. La Biblia dice que pocos lo encuentran, pero llevan a la vida eterna. Representa la obediencia a Dios, representa nuestra fe, representa nuestra santidad, representa nuestro sacrificio. Es decir, ¿somos nosotros cristianos o no? Les digo algo, hermano. Todos somos cristianos de palabras, pero no de hechos. Porque no honras al Señor en los momentos más importantes que necesitas hacerlo. Es tiempo de levantarnos, hermano. Los tiempos ya no son igual que antes. Cristo el Señor está cerca. Amén. Amén. Cristo el Señor está cerca. Ahora, la decisión es personal. Jesús nos llama a tomar una decisión. No hay un camino intermedio. O sea, en el camino del Señor no hay medias tintas. Solamente cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos deciden andar por el camino angosto, por lo que es difícil. Porque por aquel camino que nos presenta hacer un esfuerzo más. Pensamos, hermano, que estamos bien con Dios. No es así, hermano. ¿No te has dado cuenta, hermano, que solamente le das las obras a Dios? Porque la hora del culto solamente estamos una hora. Y te estás durmiendo. Y vas al cine a ver una película de 3 horas. O ir a ver un deporte de 2 horas. ¡Qué ironía! Algo está pasando. Solamente 2 caminos hay. No hay más. Tenemos que reflexionar, hermanos, iglesia, congregación. Hay que levantarnos del sueño. Hay que honrar y glorificar a Dios y hay que seguirlo por el camino correcto. No te confundas, solo 2 caminos hay. El Señor nos llama a tomar una decisión. No podemos seguir a Cristo y al mundo al mismo tiempo. No se puede servir a 2 señores. Debemos ya, hermanos, decidir si caminamos en obediencia a Dios o seguimos la corriente del mundo. El Señor nunca nos ha engañado, no ha mentido jamás. El camino angosto es difícil, Dios lo sabe. Amén. Amén. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Sí,
Sin duda el Señor nos llama a elegir el camino correcto. Termino con esto. ¿Cuál es su decisión? ¿Por qué camino andas? ¿Por qué camino conduces ahora? Yo quiero que ustedes inclinen su rostro ahora. Y los minutos que me restan, hermano, quiero que usted allí donde usted se encuentra, medite por qué camino va. Sería muy fácil para mí entretenerlos desde este lugar para llenar una iglesia. Sería muy fácil para mí decirle lo que usted quiere escuchar. Pero hay una sola verdad. El camino del Señor es muy estrecho y no es muy fácil andar por él. Pero el Señor nos exhorta que si alguno decide venir a él, tomemos su cruz cada día y le sigamos. Esta mañana, ahí donde usted se encuentra, medite por qué camino va. ¿El que lleva la vida o el que lo lleva rumbo a la perdición? La decisión a tomar es hoy. Medite con el Señor. Medite de su vida, de su familia, de sus hijos, de su iglesia. Esta mañana. Ahora cada persona debe decidir qué camino tomar. Hay algo que es cierto. El Señor no nos obliga, pero nos advierte de las consecuencias. ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo fácil para seguir al Señor? Aunque el camino angosto pueda parecer difícil, hermanos, no estamos solos. Dios nos da de su Santo Espíritu, de su gracia, de sus promesas, de su vida eterna. Por lo tanto, vale la pena seguir al Señor, aunque muy pocos lo hagan. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, dijo el Señor, porque os digo que muchos procurarán, intentarán entrar y ya no podrán. Reflexione sobre su vida, hermano, hermana, en esta mañana y sobre este mensaje. Bendito Padre Celestial. Señor, esta es su palabra. Perdone, Señor, si hemos hablado algo, Señor, que quizás hemos deshonrado su palabra o su nombre. Pero si esto ha sido verdad, Señor, en este momento trabaja en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Satúrelos de su verdad y de su palabra. Que aprendan a tomar decisiones sabias, Señor. Necesitamos de su presencia. Siga bendiciendo este lugar. Siga bendiciendo nuestra iglesia. Siga bendiciendo a mis hermanos, mis hermanas. Bendiga, Señor, el culto de esta tarde. Prepare todo, Señor, para hablar sobre los ataques del diablo. Gracias le damos por todo, en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y terminamos con la última